Hola y bendiciones, amados santos de Dios. Sea la bendición y la gloria de nuestro amado Rey y nuestro Salvador Jesucristo en medio de cada uno de nosotros. Y hoy, como siempre, aquí estamos. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios le damos por esta nueva oportunidad que nos permite en medio de cualquier situación o circunstancia poder tener este tiempo, un tiempo glorioso, un tiempo que cuando tú lo entiendes, que cuando yo lo entiendo, podemos disfrutar de la presencia de Dios y ver la gloria de Él descendiendo en medio de cada una de nuestras vidas. Es por eso que hoy nuevamente levanto mi voz para darle gloria, honor y alabanza a el eterno Rey de Reyes y Señor de Señores por su amor, por su bondad, por su fidelidad. Porque si tú estás viendo esta enseñanza, si estás escuchando este mensaje, es por el favor, la misericordia de Dios. Es porque a Él le ha placido darte vida y entregar nuevamente esta oportunidad por su misericordia, para que disfrutemos de su presencia, de su palabra, seamos levantados, seamos restaurados, seamos fortalecidos en el poder y en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Qué tal si oramos a Dios y colocamos delante de su presencia en nuestras vidas y que sea este tiempo un tiempo realmente de acuerdo a su propósito en tu corazón, en tu vida? Estoy convencido que toda vez que nosotros decidimos, anhelamos buscar de Dios, Él inmediatamente se deja encontrar, porque Él es un Dios que quiere relacionarse con sus hijos, con su pueblo. Así que oramos al Señor y colocamos delante de Él este tiempo. Padre mío y Dios mío, te doy gracias en el nombre de Jesús en esta hora, bendito Rey, por la oportunidad que nos permites nuevamente, bendito Dios, en este tiempo de esta iglesia Miori. Ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual, porque sabemos cómo levantas al caído a través de la oración, de la intercesión, de la súplica. Sabemos que tú te mueves en poder, en milagros, en unción, en presencia, toda vez que hay un hombre, una mujer que te conoce, decidido a buscarte, Dios mío. Padre, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, sabemos que la oración, la intercesión, esa búsqueda a ti cambia las cosas, no porque nosotros, Señor, impongamos algo, sino porque a ti te agrada que tus hijos y tu pueblo se humillen delante de ti y reconozcamos total dependencia de ti, bendito Dios. Por lo tanto, hoy te decimos, dependemos de ti, mi Dios, dependemos de tu mano, dependemos, Señor, de la obra del Espíritu Santo en medio de cada corazón y en medio de cada vida. Dependemos, Señor, que si hoy tenemos una necesidad, tú, oh Dios, eres el único que la puedes suplir con los diferentes medios, formas y maneras que tu soberanía lo permite. Por lo tanto, Señor, nos humillamos delante de ti, reconocemos que tú, Dios, eres el todo en nuestras vidas. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Hoy vengo delante de ti como tu hijo, como siervo, ministro, Señor, para impartir esta palabra que por el Espíritu Santo, bendito Dios, tú la has derramado, bendito Rey, a mi vida, para impartirla y compartirla con todos los que hoy, Señor, desean y anhelan escuchar tu voz. Padre mío, yo te pido que sea este tiempo un tiempo de bendición, un tiempo de unción, un tiempo de gloria, un tiempo de manifestación de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, bendito Dios, y que el mover de tu Santo Espíritu sea con cada uno, Señor, de los que se conectan, Padre mío, en este tiempo y de los que a lo largo de los días, Señor, van a ver esta enseñanza. Yo bendigo toda vida, yo bendigo toda persona, bendito Rey del cielo, que escuche y que ve este mensaje, y lo bendigo con toda bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Y bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver hoy una enseñanza que
Me ha llamado mucho la atención por cómo el Espíritu Santo me ha guiado para poderla estudiar, para poderla mirar, para poderla analizar, y lleva como título La tragedia del Evangelio moderno. La tragedia del Evangelio moderno. Y déjame decirte que no es muy común o muy usual que nosotros como hombres de Dios usemos este tipo de títulos o de mensajes, porque no son tan populares, porque no son tan gustadores de las personas, pero es lo que por el Espíritu Santo hoy nos está revelando, y es realmente muy importante que lo podamos entender. Por eso yo quiero que dispongas tu corazón y que vayamos a la palabra de Dios y sentemos esta base bíblica en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 15. San Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 15, y voy a hacer esta lectura a favor tuyo con la bendición de nuestro buen Dios y Padre. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán por él, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, y esto es absolutamente importante que lo escuches: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es absolutamente importante como base bíblica para entender este mensaje de la tragedia del Evangelio moderno. Y a modo de introducción, te voy a decir y te voy a compartir algo desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva global, universal, acerca del mensaje del Evangelio. La tragedia más grande del evangelismo o del Evangelio moderno es haber invertido los valores con los cuales Jesús trajo y enseñó y dejó un mensaje de reconocimiento, arrepentimiento, dolor por el pecar, pedir perdón y apartarse del pecado, a fin de alcanzar la vida eterna a través de la reconciliación que se propició en la cruz del Calvario.
Cuando nosotros entramos a analizar el concepto del evangelio moderno, nos damos cuenta absolutamente no hay que tener una revelación extrasensorial, extraterrestre, para darnos cuenta cómo se ha dañado y cómo ha sido desvirtuado el evangelio que acabo de leerte. Fue el que Jesucristo vino a darnos, a compartirnos, a enseñarnos y nos dejó. Ahora, muy bien, ¿por qué la tragedia del evangelio moderno hoy yo te lo tengo que hacer tan fuerte y relevante a tu vida y a tu corazón? Porque el evangelio que Jesús vino a traer no tiene nada que ver con el evangelio que hoy se está predicando, se está compartiendo y se está viviendo. Absolutamente. El evangelio de Jesús, y lo acabo de leer en Marcos capítulo 1 y versículo 1, dice que el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y nos empieza a enseñar la antesala de lo que era el evangelio de Jesucristo a través de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también anunciaba, predicaba y enseñaba un evangelio que era de arrepentimiento, según el versículo 4 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este evangelio de Juan se entiende bíblicamente que era para bautismo, para arrepentimiento de pecados y para perdón de pecados. Y esto es muy claro porque la Biblia nos enseña que la plataforma o el tapete o el camino allanado para el evangelio de Jesús lo hizo y lo implementó Juan el Bautista. Eso nos lo enseña el contexto de esta escritura que te acabo de leer. En el versículo 7 dice: y predicaba Juan el Bautista diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aquí empezamos a darle forma y a tener claridad en cuanto a lo que es el evangelio de Jesucristo. Y créeme que cuando yo te digo que la tragedia más grande del evangelio es haber invertido dos valores, es porque la misma palabra de Dios nos está llevando a entender que no se está predicando realmente el evangelio de Jesús. No se está llevando a las personas a entender que el evangelio de Jesús es un evangelio de arrepentimiento, es un evangelio de entender que somos pecadores y que si no nos arrepentimos, pues obviamente no se va a hacer manifiesto ese perdón de pecados y por ende no vamos a poder entender ese evangelio que Jesucristo vino a traer, que fue el evangelio del reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Mire, Jesús ordenó en el versículo 15 de ahí de Marcos 1, dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Hoy tenemos una desgracia en medio de muchos hombres y mujeres de Dios que se hacen llamar predicadores o ministros, y es que la mayoría de todos estos hombres de Dios, y lo digo con tristeza, pero también lo digo con mucha autoridad, la mayoría de los hombres, de los predicadores modernos, están hablando de cantidad de evangelio afines a darle al hombre una relevancia mucho más importante aún que el mismo mensaje de Jesús.
El evangelismo moderno ha sido idealizado por el hombre a fin de descomponer el evangelio de arrepentimiento en un mensaje de optimismo, bienestar, humanismo centralizado. Que lo que más importa es el hombre y que en Dios todo lo merece o que por las obras se lo tiene que dar y se le tiene que conceder. Y es ahí donde se adultera este poderoso evangelio, porque necesitamos entender qué es lo que realmente Jesús vino a predicar. Nosotros necesitamos entender que este evangelio tiene una profundidad extremadamente importante. Este evangelio es un arrepentimiento de conocer nuestra condición y de reconocer nuestra condición. Por eso, cuando Jesús vino a traer este evangelio, lo primero que vemos ahí en el versículo 15 es: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentidos y cree en el evangelio. Tristemente, hoy escuchamos desde todas o muchas de las plataformas un evangelismo moderno idealizado por el hombre y para el hombre. Y esto está haciendo que se adultere ese mensaje de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. ¿Qué entendemos entonces por el evangelio de Cristo? Ese evangelio de arrepentimiento, ese evangelio que nos invita a acercarnos, a arrepentirnos, a creer en ese mensaje de salvación, porque detrás de ese arrepentimiento y de ese creer, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Qué importante para ti que eres parte de una mal llamada iglesia, porque lo descalificamos totalmente, entender hoy, recordar hoy que el evangelio que Jesús vino a traer no fue un evangelio ni de que todo iba a salir bien, ni de que todo te iba a ir bien, ni que ibas a ser el más próspero o el más exitoso o el que ibas a tener el más dinero, la mejor casa, los lujos. Absolutamente ese nunca fue el evangelio de Jesús. El evangelio de Cristo, vuelvo y te lo reitero, y en esta enseñanza lo voy a tener que reiterar varias veces, determina que el evangelio de Jesús es un evangelio de arrepentimiento. De entender nuestra condición y de entender que necesitamos realmente comprender y entender qué es lo que nosotros finalmente necesitamos. La mayoría de los predicadores modernos enseñan que el evangelio de Jesucristo es acerca de la persona de Jesucristo. Ellos afirman que Él es el reino de Dios, que el evangelio del reino se refiere exclusivamente a Él. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. El evangelio de Cristo es su evangelio y es un mensaje acerca del reino de Dios. Versículo 15 es determinante para que podamos entender. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿por qué yo te puedo decir con vehemencia que el evangelio de Cristo no refiere a Él como persona? Porque cuando miramos San Juan capítulo 12, versículo 49 y 50, dice la Biblia: Cristo dijo, el mismo Cristo dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió,
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Evangelio de Cristo se trataba de un mensaje. Él es el mensajero que traía el mensaje de parte del Padre para decir a su pueblo, primeramente al judío y luego al gentil: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Ese mensaje de buenas noticias que Jesús vino a traerle a todo el mundo acerca de la salvación. Y Él era el tipo de sacrificio que tenía que hacerse para conectarnos nuevamente en esa relación con el Padre eterno. Por eso es tan importante que hoy entendamos que esos mensajes acomodados, amañados, adornados, de que todo va a estar bien, de que tu vida no importa cómo la vivas, la misericordia y el amor de Dios siempre te van a alcanzar, son mensajes diabólicos y mentirosos que lo que llevan a la gente es a un adormecimiento espiritual, a una anestesia espiritual, y no se dan cuenta muchos de los creyentes que este tipo de mensajes los van a llevar al caos, los van a llevar al dolor, los van a llevar a simplemente tener una membresía en X o Y lugar, pero no a comprender que nosotros tenemos que vivir en una vida de santidad y buscando todos los días quitar de nosotros todo pecado, toda maldad, arrepintiéndonos de todo lo malo que hacemos y creyendo en esas buenas noticias de que en Cristo Jesús nosotros tenemos y alcanzamos la salvación y la vida eterna. En el versículo también de Juan 14:24, el mismo Jesús dice: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo trajo el mensaje del Padre. Esto ahora debe de ser o de parecernos mucho más claro. Entonces nosotros necesitamos poder hoy tener una evidencia clara como la tuvo el apóstol Pablo. Mire que es tan importante el Evangelio de Cristo, predicarlo como es y no como a mí me parece, no como yo creo, no como quizás encuentre la forma de atraer muchas personas, pero llevándolas por un camino que no es el que Jesucristo instruyó ni dejó. Y el apóstol Pablo igual, él nos habla de algo absolutamente importante frente a este evangelio. ¿Y por qué te digo y te comparto acerca de lo que dice el apóstol Pablo? Mira, te voy a dar un dato y una cita muy importante. El apóstol Pablo nos habla acerca de que si aún un ángel del cielo viniera a traer un mensaje diferente al evangelio que Cristo dejó, enseñó, sea maldito. Así de serio es. Si alguien te predica un evangelio contrario a lo que Jesús enseñó, instruyó y dejó, habla de una consecuencia divina que caerá sobre esa persona. Cualquiera que venga y te predique, te enseñe un evangelio que esté contrario, que esté opuesto, que esté en contravía del evangelio del reino de Cristo, de arrepentimiento y de creer en el evangelio, es un evangelio diabólico. No lo creas. No te dejes seducir por palabras que llenan tu oído, con palabras que le gusta escuchar a tu vida.
El evangelio de Cristo es mucho más allá que las promesas de que todo va a estar bien, de que no vas a tener problemas, de que no vas a tener dificultades, de que todo lo que quieras lo vas a obtener. Es mentira. Ese evangelio no lo predicó Cristo. De hecho, el mismo Jesús dijo que cualquiera que quiera seguirlo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Ese fue el evangelio de Cristo. Nosotros hablamos de un evangelio que trae consigo sanidad, bendición, paz, gozo, restauración, tantas bendiciones. Sí, amén. Eso es parte del evangelio de Cristo, del mensaje, pero no es lo relevante del mensaje. Porque la Biblia dice que de nada le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo y al fin de cuentas perder su alma. El interés de Dios al enviar a su Hijo, ese mensajero, con el mensaje, es que tú y yo nos arrepintamos, dejemos el pecado y podamos entrar a disfrutar un día del reino de Dios. No solamente en nuestro corazón una vez que lo aceptamos, sino que vendrá un tiempo donde se instaurará el reino de nuestro Señor Jesucristo y ese reino no tendrá fin. Y esta es una verdad. Y si tú eres un hombre, una mujer de Dios que te gusta predicar, enseñar y compartir la palabra, yo te invito para que comiences a tomar muy en serio el evangelio de Cristo, para enseñarlo tal y como Él nos lo ha enseñado, para que no entremos a esa consecuencia de maldición, sino que podamos producir un fruto en las personas digno de arrepentimiento. Eso finalmente es lo más importante. Cristo les instruyó a los cristianos a orar en esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, y luego añade la frase: venga tu reino. Venga tu reino. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es el mensaje del reino celestial, la eternidad. No hay otro mensaje más glorioso y más poderoso que nosotros podamos tener acerca de este evangelio de Cristo, de arrepentimiento, de creer en las buenas noticias de que cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces somos hechos hijos de Dios y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Ahora, para ir cerrando, el reino de Dios aún debe de ser predicado hoy. ¿Por qué? Porque Mateo, capítulo 24, nosotros vemos que dice, versículo 25, le preguntaron a Cristo acerca de los acontecimientos que conformarían las señales previas a su segunda venida y del fin del mundo o fin de la era. Y el mismo Cristo respondió que un número determinado de diferentes eventos y circunstancias debían ocurrir primero. En el versículo 14 de Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 14, declaró: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que seguir predicando? El evangelio que Jesús nos dice en Mateo 24, versículo 14, el evangelio del reino será predicado a todo el mundo y luego será el fin. No es el evangelio acomodado que te hace sentir bien, que te hace brincar, que te hace cantar simplemente, pero que no te lleva a un arrepentimiento, a un dolor en tu corazón de haber fallado, a un dolor en tu corazón de no parecerte cada día más a Dios. El evangelio de Cristo Jesús nos prepara y nos capacita para un reino eterno que lo comenzamos a vivir cuando Él empieza a reinar en nuestro corazón, porque empezamos a ser nuevas criaturas para la gloria de nuestro Dios.
Qué importante que tú abraces esta palabra y revises, por favor, el evangelio que estás viviendo, el evangelio que estás enseñando, que estás predicando, el evangelio que quizás estás compartiendo, que solamente suaviza el pecado. Y la Biblia dice que el pecado hay que desarraigarlo de raíz, quitarlo, hacerlo morir en nuestra vida, para que por medio del Espíritu Santo podamos vivir una vida plena que le agrade al Señor, y un día poder estar juntos de toda lengua, pueblo, tribu y nación, adorando a aquel que vive y reina para siempre. Yo te voy a decir algo para terminar, y es importante esta nota final. Recordemos tener en cuenta que antes del escenario está el altar. Y esto lo digo tanto para ministros de alabanza como para pastores, evangelistas, misioneros. Antes del escenario está el altar, y es en el altar donde nos humillamos, donde clamamos, donde intercedemos, donde oramos y buscamos la presencia de Dios. Antes de cantar está el adorar, porque no es cantar. No es simplemente melodías, música, instrumentos, luces. No se trata de eso. Es entender, adorar al que vive y reina por los siglos. Y esto se comienza a hacer desde nuestra vida de obediencia y sujeción al Santo de Israel. Y antes de las luces y el humo decorativo está el olor fragante que se debe exhalar. Antes que el talento está el obedecer. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios por el Espíritu Santo nos lleve a esa manera de podernos examinar. Y recuerda la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio del reino, porque esto será de las últimas cosas o eventos que nos habla Mateo 24, que sucederán antes de que venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que Dios bendiga tu vida, y oramos al Señor para que te levante con poder y con gloria, y esta palabra te ayude para poder crecer más en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios y vamos a pedirle que nos ayude en este tiempo. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Padre mío y Dios mío, te doy gracias en esta hora, te bendigo y te exalto, mi Rey y Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu compasión. Y oro, Padre, para que esta palabra, Señor, que por el Espíritu Santo tú nos has entregado, sea una palabra rema que levante, edifique, Señor, cambie, Padre mío, lo que tenga que cambiar en nuestra vida y en nuestra manera, Señor, de ver este glorioso y poderoso evangelio, y nos permita caminar en pos de ti, oh Dios, realmente como tú lo mandas. Ayúdanos, Señor, a entender que esta es una vida de santidad, de obediencia y de integridad. Que la iglesia se levante, Dios mío, para entender el mensaje que tú, oh Dios, Hijo eterno de Dios, trajiste a nuestras vidas y a este mundo. Que podamos a través de ese evangelio, Señor, llevar a muchos para que reconozcan, Señor, su necesidad de ti, y no solamente, Señor, escuchen palabras que agraden a su alma, a su corazón, a su cuerpo. Yo bendigo cada persona que abraza esta palabra, y te pido que nos levantes en ella, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde y que sea el Espíritu Santo el que ministre tu corazón a través de esta palabra. Un abrazo. Dios te bendice. Solo con querer hacer es necesario morir.